Vamos a conocer la conexión cerebelar prefrontal, que es la base del linaje evolutivo del aprendizaje supervisado. De forma más contundente, la conexión entre el cerebelo y la corteza prefrontal es clave para entender el desarrollo particular del Homo sapiens. En primer lugar, vamos a describir al cerebelo de manera que podamos identificar estrategias para conocer la conectividad cerebelar prefrontal. Históricamente el cerebelo se lo consideraba infratentorial y luego un sistema antiguo evolutivamente dirigido hacia aspectos de coordinación motora. Un daño en el cerebelo se vinculaba con una ataxia y, incluso en las resonancias magnéticas, cuando se hacían con el nombre de resonancia magnética nuclear, era frecuente que el cerebelo no se capture. Luego, esa costumbre ha quedado. A veces se pide, cuando se pide resonancia magnética de cerebro o de encéfalo, secuencia T1, personas que cortan a la mitad el cerebelo. Esto ha cambiado en los últimos años de forma drástica porque se ha encontrado que el cerebelo es clave en aspectos cognitivos, aspectos afectivos. Lo describimos. Tenemos dos hemisferios y tenemos un vermis. El vermis es una zona central que evolutivamente, cuando se está desarrollando el feto, es lo primero que se desarrolla, y lo que está al costado del vermis forma el paravermis. Los lóbulos cerebelosos, es decir, las extensiones, las alas que tienen, van del número 1 hasta el número 10 en cada uno de los hemisferios cerebelosos. La parte posterior cerebelosa es la parte flóculo-nodular y es la parte más nueva evolutivamente, y es esa parte caudal que la explica junto a las partes cruz 1 y cruz 2 las funciones más sorprendentes que tiene el cerebelo si uno lo relaciona con la conducta que tiene la especie que tiene esta organización. Acá tenemos un árbol donde están las diferentes especies, y acá se ubica el Homo sapiens. El Homo sapiens, en este análisis de clúster, lo vamos a encontrar junto a diferentes tipos de orangutanes, a chimpancés, a gorilas y a los bonobos. Estos son diferentes tipos de orangutanes. Acá tenemos los chimpancés, acá tenemos al gorila, los bonobos. Tienen un linaje evolutivo muy cercano, mientras que en lo que se llaman los simios inferiores, los otros serían los simios superiores, tenemos los opuestos, los que han tenido un linaje evolutivo, que el mono araña, el mono nariz de botella, el gibón, el lemur, tienen un linaje donde lo que se amplía es el vermis y se achican los lóbulos cerebelosos, y no hay presencia del lóbulo flóculo nodular. En la diferencia crucial que hay entre este linaje y este linaje es que en este hay una conquista, que es la conquista de la corteza, de la neocorteza, especialmente la dorsolateral prefrontal, sobre el cerebelo, mientras que aquí no hay ese contacto. El contacto es más fuerte con las partes inferiores y con las partes sensoriales del cerebelo. Entonces ya nos dirigimos al Homo sapiens. El Homo sapiens
tiene la corteza cerebral, es decir, podemos decir la neocorteza, sustancia gris, y hay dos vías, la vía que va a través del pons, que significa puente o puente de Barolio, y la vía talámica. Y aquí tenemos al cerebelo. En el cerebelo tenemos una bifurcación muy clara, es decir, hay una decusación donde la parte izquierda va hacia la parte derecha y la parte derecha va hacia la parte izquierda. Aquí están los pedúnculos cerebelosos, pedúnculo cerebeloso superior, pedúnculo cerebeloso medio, y luego tenemos los pedúnculos cerebelosos inferiores que descienden a la médula espinal. Pedúnculos cerebelosos superiores corren vía talámica a la corteza cerebral. Por la vía del puente de Barolio hay una primacía de las vías eferentes, es decir, el control prefrontal, va al puente de Barolio donde están los núcleos olivares y ingresan por los pedúnculos cerebelosos mediales. Esto se puede reconstruir mediante datos de difusión. Cuando tenemos que conocer la organización, vamos a ir a los datos de difusión, conozcamos la organización cognitiva, neurocognitiva del cerebelo. Lo primero que tenemos son las fibras musgosas. Estas fibras musgosas que se suelen caracterizar como bushy and shallower son fibras poco claras en cuanto a su histología, pero sumamente eficaces en cuanto a transmitirle a las células de Golgi el hecho de que cada entrada que proviene del lóbulo prefrontal reciba una entrada a las células de Golgi con amplificaciones, es decir, si ingresa una unidad de información prefrontal, las células musgosas se ocupan de hacer de ellas 10 señales, las células de Golgi hiperconectadas entre sí, las pasan a las células moleculares que forman fibras paralelas llegando a las células granulares, y esto lo que genera es un procesador adaptivo. Adaptivo significa que se va modificando en sí mismo con mucha capacidad de flexibilidad, de cambios, y se dirigen a las células de Purkinje. Las células de Purkinje son altamente eficaces, ramificadas y tienen un output muy directo donde en el cerebelo van a estar organizados con señales instructivas que reciben de la corteza prefrontal y de este sistema altamente flexible, dinámico, flexible. Son señales instructivas inteligentes con una especialización del hardware que es única porque hacen una computación que es hiperconectada, amplificada y a la vez efectiva, pero hace un loop, es decir, un regreso, donde hacen una extracción de las intenciones que están almacenadas en los buffers de la working memory, y cuando se está ejecutando mediante las células de Purkinje, compara la intención con lo que se produce. Aquí ya tenemos imágenes con ponderación de difusión. Si vemos, se ve claramente la decusación, pero acá hay algo muy importante. Dice, los hallazgos reportados son parcialmente inconsistentes con investigaciones neuroanatómicas. Esto puede ser explicado debido al uso de modelos de tractografía basados en tensores de difusión, los cuales no pueden resolver que las fibras se crucen, y acá tenemos un alto cruzamiento de fibras, es decir, en un mismo voxel, en una misma captura,
tenemos fibras que se están cruzando, lo cual tiene un significado de que para reconstruir los tractos hay que utilizar una técnica que la vamos a ver acá, que es las deconvoluciones esféricas combinadas. Esta técnica de convoluciones esféricas proviene de los armónicos esféricos y son líneas, las streamlines, es decir, esas fibras que capturamos con elipsoides de los tensores de difusión, son probabilísticas. Cuando dice probabilísticas es de que forman un ángulo, tienen un espectro angular muy amplio que se divide en pétalos y esas probabilidades se siguen manteniendo. Es decir, un voxel hacia el voxel siguiente es una probabilidad dentro de cada uno de esos pétalos. Esos pétalos tienen un código, por ejemplo, el pétalo 1 hasta el pétalo 8, y vemos cuál es la probabilidad del pétalo 6, cuál es la probabilidad del pétalo 6 en el voxel siguiente, y entonces podemos deconvolver, que significa separar fibras que están cruzadas. Por lo tanto, hay una reconstrucción muy superior. Acá tenemos comparaciones entre distintas especies que ya no pertenecen a los linajes de los simios, donde se puede ver siempre esa forma de mariposa del cerebelo, pero lo característico es ver el vermis, que es esa franja central dura, donde se asienta los aspectos motores y evolutivamente lo vamos a encontrar en el cebú, en el delfín nariz de botella, lo vamos a encontrar en el león marítimo, en el oso polar, en el macaco, y luego tenemos que ver, hay que fijarse cuáles son las alas, y esas alas son los lóbulos, cómo se van desarrollando los lóbulos y si hay una parte flóculo-nodular, es decir, que esté actuando como parte ventral donde está ese sistema de decisiones inteligentes. Acá tenemos visiones ya por captura desde diferentes posiciones sagitales, coronales del cerebelo, y tenemos imágenes con datos capturados mediante reconstrucciones funcionales. Cuando vemos las reconstrucciones funcionales y las comparamos con las reconstrucciones por armónicos esféricos, empezamos a visualizar que la irradiación talámica es muy importante para que llegue la corteza dorsolateral prefrontal a capturar las diferentes zonas del cerebelo. Y vemos que hay las zonas del cerebelo capturadas por, fíjense, la red de control ejecutiva derecha, red de control ejecutiva izquierda, Default Mode Network, la red de saliencia y la red sensorio-motora, vemos que están ubicados claramente en diferentes zonas. Las zonas ejecutivas están en los lóbulos y sobre todo en las partes cruz 1, cruz 2 y en las partes lobulares, mientras que cuando empezamos a ir a las cortezas motoras, nos tenemos que ingresar también en los núcleos dentados, fundamentalmente, que forman parte del vermis y del paravermis. Aquí ya tenemos resonancia magnética funcional, donde se puede observar cómo es la corteza dorsolateral prefrontal la que cambia hemodinámicamente cuando hay cambios, eso se llama coactivación, cuando hay cambios en las partes del cerebelo.
Y aquí tenemos también con la misma técnica de resonancia magnética, que es una técnica que funciona, se llama también T2 estrella, y tenemos las regiones que se coactivan. Coactivan es que varían hemodinámicamente en conjunto. Por lo tanto, si tenemos conectividad estructural, datos de conectividad estructural, lo que se puede hacer ahí es machine learning y superponer la información. Estas son las células efectoras. Este es un gráfico hecho por Santiago Ramón y Cajal. Esta es una célula de Purkinje y esto está altamente presente en el cerebelo y forma en el lóbulo flóculo, la parte flóculo nodular, esas arborizaciones que provienen de los sistemas moleculares, sistemas de las neuronas de Golgi, de las fibras musgosas. Toda esa amplificación de la señal prefrontal pasa a las células de Purkinje, que son capaces de deconstruir esas señales y efectivizarlas con un soma neuronal sumamente potente, de alta velocidad y especificidad, convirtiendo al cerebelo en una máquina de señales instructivas con sinapsis excitatorias y sinapsis inhibitorias que le otorgan al sistema cerebro-mental dos aspectos cruciales: la plasticidad dinámica y señales instructivas inteligentes.